Hoy es domingo 4 de octubre de 2015. Nos encontramos acá, como cada semana, 4 periodistas y comentadores de este canal Antigua para comentar los hechos más relevantes que han sucedido a lo largo de la última semana. Me acompaña Pedro Trujillo, Paola Hurtado y Adrián Zapata. Y junto con nosotros se sienta Carlos Varillas. Él es el director del Plan de Ordenamiento Territorial de CGPLAN. Vamos a arrancar esta conversación platicando, por supuesto, sobre la tragedia del Cambrai 2. Todos los guatemaltecos hemos visto a través de los medios de prensa y los noticieros esas imágenes y esa lucha de los rescatistas por llegar hasta el fondo y rescatar la última vida posible. Vamos a actualizarle con los datos a lo largo del programa, pero para hablar directamente arrancamos con la pregunta de Adrián Zapata hacia nuestro invitado. Sí, gracias, Claudia. Buenas noches. Bueno, dentro de la tragedia que estamos viviendo entendiendo esta también como una deuda social, como hemos conversado, y también como una deuda técnica en el tema del desorden territorial que tenemos en el tema del urbanismo en gran parte de las ciudades del país, en particular, bueno, y en este caso en la ciudad de Guatemala. A mí me llama la atención si existe algún esfuerzo institucional en función de la generación de vivienda y obviamente con recursos, sea alguna especie de alianza que vaya de la mano, no solo con el tema de la construcción, sino justamente el proveer los bienes que podría estar a partir de un inventario de bienes del Estado y que pudiera haber condiciones, y cómo eso reñiría en el abordaje desde lo social por el problema que tenemos incluso en la ubicación de estas opciones que se pudiesen dar, que hemos visto en otras ocasiones que el problema también se da en el tema no de no tener opción, sino también en algunas ocasiones de opciones, pero más ad hoc a los intereses de ciertas personas, que también es un problema que hay que abordar. Entonces, si es muy lejos o si me implica un tema de mucha lejanía a mi centro de trabajo, pues prefiero arriesgarme, como fue el caso que estamos viendo hoy, porque entendiendo, obviamente, con las excepciones que hayan en cuanto a gente que no tiene otra opción, pero la pregunta en concreto es si hay algún plan institucional o algún proyecto en el marco de lo que fue un momento fue FOWAVI o algún esfuerzo que quepa dentro de la planificación, pero que vaya aparejado de un programa y un proyecto que logre financiar y generar una opción para esta gente. Bueno, sí, buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. En realidad, sí, CGPLAN ha estado liderando desde hace aproximadamente 2 años la formulación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Como hemos visto, en realidad, uno de los problemas críticos que tiene nuestro país es que no tenemos esos instrumentos tanto jurídicos como técnicos para abordar este tipo de problemas. En el marco de la política de ordenamiento territorial se aborda el tema de la vivienda, pero se aborda no como una problemática de construcción, sino como una problemática de suelo. O sea, el problema del país es cómo hacemos para que podamos generar suelo accesible, que sea vinculado a equipamientos, a servicios básicos, pero que también sobre todo sean suelo en zonas seguras. Yo he visto en muchos espacios que se ha discutido sobre el problema de la vivienda como un tema de financiamiento. El problema es el país no tiene financiamiento, ¿cómo vamos a abordar, cómo vamos a garantizar que esta gente tenga vivienda? El problema en realidad, para afrontarlo como un tema de suelo, es un tema de voluntad política. Yo quisiera ponerles a ustedes el ejemplo de cómo Colombia abordó este tema a través de una ley de desarrollo territorial que es vinculado al tema de ordenamiento territorial, donde ellos lo que definen es que en cada uno de los grandes proyectos inmobiliarios que se empezaban a desarrollar en ese país, el 25% de esos proyectos tenía que contener vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque justamente esta ley se aprueba en Colombia por una coyuntura similar, un poco más grave de lo que pasa ahora en Cambrai 2, pero con un deslave donde más de 300 familias vienen sepultadas abajo de un enorme alud. Y entonces se dice, bueno, el problema aquí es que tenemos un déficit de vivienda enorme, aquí en Guatemala 1.5 millones de viviendas, probablemente más. Entonces, el tema es cómo garantizamos que estas viviendas se puedan construir en este suelo seguro. Entonces, esta ley, la ley que de hecho en Guatemala en el 2008 se trató de promover de ordenamiento territorial, buscaba justamente generar esto. La política entonces busca hacer estas propuestas de instrumentos jurídicos para brindar de suelo a estas poblaciones y que justamente no tengan que irse a proyectos como Ciudad Quetzal, donde sabemos que al final los desarraigan de su red social, de su trabajo, etcétera, etcétera. En términos numéricos, ¿se puede decir en la metrópoli capitalina cuántos Cambrai hay? ¿Cuánta gente está involucrada en este momento sí, bueno, ahora viviendo en un lugar de riesgo?
Ahora Conred sacó cifras nacionales, ¿no? Que estaban entre los 700 y 900 mil personas que viven en zonas de alto riesgo. Específicamente en la ciudad de Guatemala, nosotros hicimos un estudio conjuntamente con el Banco Mundial, donde en el área metropolitana de Guatemala el 16% de la población actualmente está viviendo en asentamientos informales, de los cuales, de ese 16%, más o menos el 9% son en zonas de alto riesgo. O sea, estamos hablando alrededor de 300.000 personas. Exacto. Solo en la ciudad entre 300 y 400.000 personas. Y que pase una tragedia como la del viernes, ¿es cuestión de suerte, de mala suerte, de puramente cálculo de probabilidades? ¿O qué determina que de este 9% una población pueda seguir viviendo sin riesgo durante tantos años y otra no? Sinceramente yo creo que la ciudad de Guatemala sonará muy frío, como se dice, pero ha tenido suerte. Con la cantidad de personas, que viven en estos asentamientos en alto riesgo. Y no solo hablemos de gente informal. Cuando uno va subiendo carretera a El Salvador, hay casas, mansiones enormes que están colgando de la montaña. Claro, tienen muy buenos cimientos, pero si se viene toda la montaña, como pasó en Cambrai, creo que no hay casa que se pueda salvar de una tragedia de este tipo. Yo quisiera intervenir acá y hacer una pregunta que es una declaración que me dejó inquieta y creo que no solo a mí, sino a muchos de quienes nos acompañaron el viernes. Declaraba un colega suyo que no es un problema, no es una amenaza y no son vulnerables únicamente estratos bajos, estratos medios, sino también estratos altos que han construido precisamente, como lo citas tú, mansiones, condominios completos en áreas que si estas leyes y este ordenamiento existiera, son completamente inhabitables. ¿Han identificado estas zonas ustedes a través de ese estudio que realizaron recientemente? Digamos, el estudio estaba más enfocado para la problemática de los asentamientos informales, también para comenzar a tener una línea base de cuál es la realidad esa que tiene el país. Sin embargo, existen muchos estudios que la misma Conred ha desarrollado donde sí se identifican claramente cuáles son esas zonas de alto riesgo, tanto por temas dependientes, pero también por la misma exposición que tienen a otro tipo de riesgos. E inclusive nosotros hemos discutido mucho sobre el tema también de la importancia, no es solo un tema de ubicación, sino que es también un tema de sistemas de construcción. Somos un país eminentemente vulnerable a movimientos sísmicos y no existe ningún tipo de regulación, aparte de una serie de normas e instrumentos que tiene la Conred, pero no existen regulaciones que a mí me obliguen a que, por ejemplo, una licencia de construcción, inclusive en el municipio de Guatemala, se me otorgue sí y solo sí. Yo hice un buen análisis sobre, por ejemplo, la capacidad sísmica que tienen mis edificios. Carlos, yo oyendo veo que hay estudios, veo que se sabe dónde está, pero no veo ninguna acción política. La carretera del Salvador se ha caído 2 veces, pero es que lleva 3 años sin que el gobierno, este gobierno, haya tomado 1 milímetro de molestia en arreglarla. Le ha dado exactamente igual hasta que se vuelva a caer otra vez y mate a alguien. Es decir, esto pasa en asentamientos, pasa en lugares, pero lo que yo no veo es ninguna voluntad política, mucho plan y poca ejecución. ¿No será que tenemos unos políticos absolutamente inútiles e inermes? Y obviamente uno hace lo que puede hacer. Pero aquí estamos hablando de cuestiones, pero ¿qué ha hecho la política en los 3 últimos años siquiera para arreglar una cosa patente que se cayó y casi mata a alguien? No ha hecho nada. ¿De qué vale tanto estudio? Sí, yo creo que, vamos a ver, el tema es que el país no puede dejar de tener estas capacidades de saber dónde es que se están dando estos procesos, por ejemplo, de exposición a alto riesgo. El tema, estoy totalmente de acuerdo, es que se necesita una voluntad política para poder mover esas acciones que también a nosotros, los técnicos, pero muchas veces a las mismas municipalidades, les dé esas herramientas para poder venir y decirle al privado. No pensemos en la Municipalidad de Guatemala, pensemos, por ejemplo, en municipalidades del interior. Nosotros desde CEGEPLAN asesoramos en temas de ordenamiento territorial a las municipalidades. Un alcalde viene y me dice, mire, yo sé perfectamente que esa población yo no le puedo dar una licencia de construcción para que construya su casa, su edificio, su comercio ahí. Pero si yo vengo como municipalidad y le doy esa prohibición, lo más probable es que me quemen la municipalidad, que me linchen a mí. Entonces, el tema también es cómo desde las instituciones del nivel nacional ayudamos a generar estas herramientas para que las municipalidades puedan actuar. Y solo quisiera decir un punto bien importante. La CEGEPLAN, en este espacio lo han hablado, hace un levantamiento sobre el ranking de la gestión municipal, que cada 2 años analiza.
Santa Catarina Pinula, por cierto, se ha encontrado siempre en el top de ese ranking. El problema, cuando nosotros vamos a desglosar ese ranking, tiene un indicador específico vinculado a ordenamiento territorial. Y ahí tenemos temas de gestión ambiental, de construcción, de ordenamiento territorial en sí. Es el peor indicador de todo el ranking. Todas las municipalidades, exceptuando la Municipalidad de Guatemala, que tiene un plan de ordenamiento territorial, salen con números rojos. Entonces, la mezcla entre vulnerabilidad y falta de capacidad técnica, económica y política en los municipios es una combinación bastante explosiva. Pero bueno, el ranking se genera también con información que le da la propia municipalidad, que también hay es medios otra cosa de verificación en los cuales... Ahora, a mí me llama la atención algo, justamente por donde lo estaba agarrando Pedro, con el tema del abordaje político. Por ejemplo, el caso de Peronia. Peronia pretende ser un municipio y cuenta con, creo que es, corríjanme si no, el 60% de la población en riesgo. Tiene una declaratoria de la Conred en alto riesgo. Y aún así está en camino a convertirse en un nuevo municipio. Entonces, esas son las cosas que uno no termina de entender en el marco justamente político de este país, y si entra al Congreso es muy probable que al ver la cantidad de votos, pues eso pase, con un 60% de la población en alto riesgo en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Y el reclamo de Peronia es la falta de atención que genera la municipalidad y el Estado. Es por eso que solicita la creación del nuevo municipio. Ahora, si vamos a ver como una declaratoria de alto riesgo, la ley establece que no se puede generar ningún tipo de inversión pública. Entonces, en el escenario en el que inclusive Peronia, o sea, un municipio, no se va a poder generar inversión, porque es lógico, no puedo construir yo escuelas, carreteras, centros de salud en zonas probadas de alto riesgo. Pero déjame hacer una observación relativo a Peronia, porque han circulado noticias relativas a este tema que citamos acá en los diarios en años pasados, y hubo un esfuerzo de parte de un sacerdote y un pastor evangélico que tratan de moverse y platicar, por ejemplo, con esa arenera. Esa arenera en donde se escarba y se cava y está a la vista prácticamente de todos. Se llegan a acuerdos y se celebra como un ejercicio de diálogo, pero prácticamente a la hora de ejecutar, Peronia se encuentra en el mismo lugar que el punto de comienzo. ¿Cuál es la solución? Con un riesgo... Pues la solución es justamente comenzar a discutir todos estos problemas y abordar a través del desarrollo de vivienda social. El problema fundamental en Guatemala, y cuando lo miramos con cifras, por ejemplo, no nos vayamos a países desarrollados, hablamos de Colombia, de Brasil, pero inclusive Venezuela o el mismo El Salvador, tienen cifras de creación de vivienda social mucho más altas que las que tiene actualmente Guatemala. Pero eso es porque se han generado los mecanismos legales para, de cierta manera, vamos a decirlo entre comillas, obligar al sector inmobiliario a que también pueda él apoyar y comenzar a desarrollar las viviendas de interés social. Explíquenos en qué consiste el mecanismo, qué ofrecen. Por ejemplo, ellos lo que hacen, por ejemplo, el tema de la ley de Colombia. La ley de Colombia lo que plantea es eso: en un desarrollo inmobiliario el 25% tiene que ser de vivienda social. Actualmente en Guatemala esa es la base de la pirámide, es donde prácticamente ese 1,5 millones de viviendas de déficit entraría. El problema es que, bueno, con esa ley entonces obligan al sector inmobiliario a comenzar a estudiar y a generar propuestas o modelos de vivienda que sean accesibles para esa base de la pirámide. Nosotros tuvimos, digamos, algunos análisis que nos compartió Colombia, que ellos aumentaron prácticamente en el 75% la creación de vivienda gracias a esta ley. Y al final, actualmente, las inmobiliarias en Colombia se pelean por ese sector, porque a pesar de que no tengan el mismo margen de ganancia que tienen actualmente en el desarrollo, por ejemplo, de edificios en zona 14, cuando hablamos de generar 1,5 millones de viviendas, aunque mi margen sea pequeño, el volumen me permite a mí generar muchos ingresos. Y eso es algo que al final el mismo sector privado se está dando cuenta. Algo parecido está pasando aquí en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el plan de ordenamiento territorial de la Municipalidad de Guatemala. Cuando nosotros lanzamos, yo en el momento estaba con la municipalidad, se lanza el plan de ordenamiento territorial, el sector constructor se nos viene encima, críticas, en fin, la violación al derecho a la propiedad privada. Actualmente, cuando uno habla con los desarrolladores inmobiliarios, tienen, digamos, un interés en poder invertir en Guatemala porque ellos tienen una certeza jurídica sobre lo que van a hacer. Cuando van a invertir a municipios vecinos es discrecional, no saben si les van a dar una licencia de construcción. Entonces, generar también al final estas reglas claras del juego sobre como privado qué puedo o no puedo hacer
está comenzando a incentivar también ese mercado. Pero Carlos, eso es trasladar el costo al sector privado. Es decir, yo voy a hacer mi casa y tengo que construir 3 casas más. Mientras el político hace la ley y se lleva la rentabilidad. Pero luego el político, con los impuestos que yo pago, insisto, se da 3 años. 3 años llevamos sin que el talud de la carretera del Salvador lo hayan querido hacer. ¿Por qué no promover una ley de microcréditos desde el gobierno? ¿Por qué no promover créditos a costo cero que los reembolse las personas desde el gobierno? Es decir, es muy fácil hacer política a costa de los demás. Usted hace 10 viviendas y 4 más, que yo veré cómo las entrego. Yo creo que ese tipo de política lo único que hacen es precisamente no darle certeza jurídica a nada. ¿Cuál es la razón de adoptar una política que el costo lo lleva a otro y no asumir una responsabilidad política, que es precisamente las promesas de campaña que estamos viendo? El Estado es capaz de proveer vivienda. Es un tema de capacidad. O sea, el Estado no tiene la capacidad de poder financiar esa cantidad de viviendas. Actualmente el Estado financiará a lo sumo, creo que en los mejores años, el FOGUAVI, ahora FOPAVI, financiaba 10.000 subsidios cuando les fue muy bien. Entonces, si ahorita se está generando una demanda año con año que supera las 100.000 viviendas, no es suficiente. Y sobre todo, quienes demandan esa vivienda es ese sector social. Yo estoy de acuerdo, idealmente el Estado debería poder garantizar este derecho, pero no tiene la capacidad. Tal vez no solo el Estado, pero yo quiero hablar sobre los alcaldes, porque usted hablaba de este que se quejó con usted, de que si da la licencia, si no la da, después le queman la alcaldía, en el mejor de los casos. Pero también los alcaldes tienen una autoridad que los mismos vecinos le confieren. ¿Cuál es la responsabilidad de un jefe edil con respecto del ordenamiento en su municipio? ¿Dónde se les debe exigir? Y pongo el ejemplo de Cambrai, porque Antonio Coro, según entiendo yo, no ha respondido a intentos que ha hecho la prensa de localizarlo. Él era el alcalde cuando se emitió esa alerta de parte de Conred en el Cambrai. Y Víctor Alvarizáez, que es su sucesor, ha dicho que está tan ocupada la municipalidad atendiendo estos asuntos que no pueden detenerse a explicar qué es todo lo que han hecho ahí. De momento la municipalidad no ha dado una explicación. Pero en general, ¿cuál es la responsabilidad de un alcalde, Carlos? La responsabilidad, digamos, si lo vamos a ver estrictamente lo que deriva la ley, es total dada a la municipalidad, en el sentido que ellos están obligados en esta materia a hacer su plan de ordenamiento territorial, que es al final donde se genera esa norma que dice dónde se puede construir y dónde no se puede construir, por diferentes temas, entre esto es la seguridad. Entonces, el problema es que en Guatemala se tiene la obligatoriedad dada por la Constitución. El artículo 253 de la Constitución establece entre las funciones de la autonomía municipal hacer el plan de ordenamiento territorial de su municipio, es lo mismo el Código Municipal, pero no da la pena. No dice, bueno, municipalidad, si usted no desarrolla su plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, yo no le voy a transferir fondos, porque ¿bajo qué lógica va a hacer usted alguna inversión de infraestructura si no tiene la menor idea de cómo funciona su territorio, de dónde podrían ser esos espacios seguros? Desgraciadamente es que al no tener la pena, tenemos la realidad que tenemos, que las municipalidades no se ocupan del tema de gestión de riesgo, de ordenamiento territorial, de gestión de los recursos ambientales tampoco. Y eso es el resultado. No se ocupan porque no pueden, porque no tienen capacidad, porque no quieren desgaste con los vecinos. Fundamentalmente, yo creería que sí, de buena medida hay una falta de capacidad técnica, pero vemos muchas instituciones del Estado que hemos intentado apoyar, que hemos generado instrumentos para capacitarlos, para que ellos puedan generar por lo menos lo mínimo indispensable, el poder garantizar de que la población no ocupe zonas de alto riesgo. Fundamentalmente yo creo que es un tema de voluntad política. Desplazar, o sea, no existe la voluntad política. El desplazamiento y el reasentamiento es un tabú. Está visto que el político no se quiere correr los riesgos, que la persona que vive en su lugar no puede renunciar de la noche para la mañana al lugar que habita. Pero hablabas antes de que comenzara este segmento sobre el paralelismo que se puede hacer hoy con Sacoj en Misco y el Cambrai en Santa Catarina Pinula. Explícanos acá cuál es ese paralelismo, cuál es el análisis comparativo que ustedes hacen para entender cómo una población corre un destino distinto a la otra por una simple decisión política. Sí, yo creo que el tema es la posibilidad, hablaba yo, ¿no?, que tuvo Misco de efectivamente poder mover a toda esta población cuando surgió el problema de la grieta. Teníamos una grieta, algo que era visible, algo que hizo de cierta manera, obligó a la municipalidad, porque
si bien recordarán ustedes, la mayor parte de la gente de esta zona no se quería mover. Pero la municipalidad tuvo que accionar porque vio esa grieta. Hubiera sido diferente en Cambrai si hubiera salido una grieta antes que se nos viniera la montaña encima. Entonces, ¿por qué tenemos? El tema es, ¿por qué? Cuando ya se tiene información sobre que existe un asentamiento que está en zonas de alto riesgo, ¿por qué yo tengo que esperar de que suceda algo visible para moverme como municipalidad para poder desplazar a la gente que se encuentra ahí? Entonces, de igual manera, el punto es, si yo ya tengo ese conocimiento de que mi población está expuesta, no hay ningún motivo por el cual yo tenga que esperar, ¿verdad? De todas maneras, Carlos, hemos visto cuando la policía ha ingresado a cientos de asentamientos, los han baleado, los han quemado. ¿Qué capacidad hay más allá de apelar a la responsabilidad de cada uno de, mire, ahí usted se va a morir? Si se quiere ir, se va, y si se quiere quedar, se queda. Pero ¿hasta qué punto hay capacidad en los municipios de sacar a 300 familias que viven en otras tantas viviendas? ¿Qué capacidad real hay? Actualmente con los instrumentos que tenemos, muy poca porque no tengo yo la certeza de decir, bueno, yo puedo mover a esta población a estos otros espacios. Si el Estado tampoco tiene la capacidad de poder financiar esa vivienda, es sumamente difícil. Es por eso que se necesita que generemos estos instrumentos jurídicos que permitan a la municipalidad desarrollar suelo para poder tener ese banco de tierras, podemos decirlo así, para que a la hora de un tipo de movimiento como el que se tenga que generar, en este caso, tengan ellos la posibilidad de generar ese cambio. Carlos Varillas, muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. Vamos a ir ahora a un corte comercial, pero permanezca porque regresamos con nuestro segundo segmento de análisis de estos comentarios y también sobre la discusión de otros hechos.